le bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia. Se encuentra con nosotros hoy la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, mi esposa, la hermana Sayán Yamilet. También se encuentra por acá mi hijo José Edwin, su esposa, la hermana Eva Carpentier, y también una niña que conozco ya de hace unos años atrás, Ainhoa Nicole, mi nietecita, mi nieta consentida, y también Jaciel, que está por ahí. Damos gracias al Señor por su vida, que pues nos visitan desde Sonora, y damos gloria al Señor por ello. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su guianza, su presencia, su Espíritu Santo. Amén. Dime. De Bahía de Quino. Gracias, hija, gracias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad. Danos sabiduría, danos entendimiento, danos de tu gracia, de tu presencia. Danos palabras, Señor, que edifique, que exhorte, pero que también consuele. En el nombre poderoso de Jesús. Que aquellos que escuchan tu palabra sean bendecidos de una manera poderosa. Hasta donde sea que nos oigan, Señor, tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada vida. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos. No sé si se alcance a ver, pero si no se alcanza a ver, voy a tener que hacer un detalle nada más de arreglar aquí esta palabra. Es que lo que pasa es que creo que no se alcanza a ver la palabra de, y voy a arreglarle en un momento. Permítanme, ténganme paciencia. Como dijo el Chavo del 8, es que usted no me tiene paciencia. Bueno, ok, ok. El tema, hermanos, que comenzamos el domingo es el tema de punto de retorno. Vamos a comenzar con el favor de Dios y veamos, a ver si estamos bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Creo que así lo puse bien. Bien, mis hermanos, el tema es puntos de retorno. Y Santiago capítulo 5, verso 19 y verso 20 decíamos el domingo. En la traducción lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, si alguno de ustedes deja de confiar en la verdad que ha aprendido y otro le devuelve la confianza, quiero que sepan esto: quien hace que un pecador deje de pecar, salva de la muerte al pecador y logra que Dios le perdone sus muchos pecados. Qué importante es, hermanos, cuando la iglesia ayuda a que otras personas vengan a los pies del Señor, entreguen sus vidas a Cristo Jesús y que vuelvan a confiar en el Señor. Cuando hacemos eso, estamos salvando de la muerte al pecador, estamos permitiendo que el Señor le perdone sus muchos pecados. Claro que hay quienes deciden retornar a Dios, y hay quienes definitivamente ya pasaron los límites, ya su conciencia, ya su corazón, ya su mente ya no está bien, de manera que, hermanos, ya no tienen punto de retorno. Entonces hay punto de retorno y punto de no retorno. Sí, ejemplo, hablábamos el domingo, el punto de no retorno del planeta. Se trata del umbral
basado en varios indicadores científicos que dicen que si se pasan, si se exceden, si se traspasan estos indicadores científicos, entonces ya es imposible revertir el daño que se le ha hecho a la Tierra, de manera que estamos en un punto de no retorno del planeta. Eso es una tragedia, porque le estamos dejando un mundo, una Tierra dañada, afectada, contaminada, a nuestros hijos y a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Entonces, pero en lo personal y en lo espiritual hay un punto de retorno, ¿verdad? En el cual, hermanos, es cuando alguien vuelve a la realidad, cuando una persona cambia para siempre, ¿verdad? Cuando dice, hey, estoy a tiempo de retornar. Cuando ocurre un experimento, cuando ocurre o experimenta algo en su vida que le hace mirar las cosas de otra manera. Entonces ocurre la conversión o el punto de retorno. En alguna ocasión alguien, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad?, pidió oración por un familiar que ya había muerto, para que Dios tuviera misericordia en el más allá. Sin embargo, ya aquella persona había pasado el punto de no retorno. Entonces, cuando hablamos del punto de no retorno, a veces es un proceso, hermanos. El retorno en sí, en un sentido general, es el acto o el proceso por el cual una persona vuelve o es llevada de vuelta a su punto de partida, ¿verdad? Cuando un marido o una mujer vuelve a su hogar, cuando un hijo regresa a la casa de su padre, cuando un hombre o una mujer vuelve al Señor, hermanos, y acepta a Jesucristo en su vida, ese es volver al punto de partida, es vuelta al sitio de donde salió. Es el derecho de volver a poseer lo que se había entregado, lo que se había cedido, lo que se había enajenado. Entonces, el domingo hablábamos del punto de retorno de Adán y Eva. Hablamos del punto de retorno de Jonás. Y hermanos, eso es impresionante porque hay mucha revelación en la palabra de Dios acerca de este tema, el punto de retorno. Hoy vamos a hablar acerca del punto de retorno de Nínive. Nínive, hermanos, era una ciudad sanguinaria, violenta, que se ensañaba con aquellas naciones o aquellas ciudades que ellos conquistaban. Eran verdaderamente personas temidas, y en muchas ocasiones habían atacado a Israel, habían afectado a sus ciudadanos, de manera que cuando el Señor, ¿verdad?, le dice a Jonás capítulo 3 verso 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Pero la primera vez, en el capítulo 1, Jonás es enviado a Nínive y no quiere. Entonces ya vimos el domingo pasado todo lo que le pasó a Jonás, parte de lo que le pasó a Jonás. Ahora vamos a ver cómo Dios lo vuelve a comisionar para que vuelva a Nínive. Jonás capítulo 3 verso 1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Entonces, hermanos, dice la Biblia que Jonás en esta ocasión, Jonás 3:3, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo,
de 3 días de camino. Jonás, verso 4 dice, capítulo 3, verso 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Otras versiones dicen: dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces, hermanos, ¿cuál era la situación que se estaba viviendo? Nínive estaba recibiendo un ultimátum. Estaba recibiendo, hermanos, un aviso. Dentro de 40 días. Y corría el tiempo, comenzó a correr el tiempo. Nínive, una ciudad dura, una ciudad sanguinaria, una ciudad llena de violencia, de rapiña. Dice la Biblia, hermanos, que entonces Jonás 3:5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Fíjense lo que hicieron, creyeron, proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, que es señal de duelo, de dolor, desde el mayor hasta el menor de ellos, desde los ancianos hasta los niños de brazos, man. Jonás 3:6 dice: llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Miren lo que hizo esta nación, hermano, o esta ciudad de Nínive. Se arrepintieron, se convirtieron al Señor, creyeron, ayunaron, se vistieron de duelo. El rey también dice que se levantó de su silla. Eso significa, hermanos, que él estaba reconociendo al Rey de Reyes. Se despojó de sus vestiduras reales. Fíjese qué tremendo. Y se cubrió de cilicio también, y se sentó sobre ceniza. Eso es una manera de arrepentimiento, de dolor. Quiere decir que creyeron al mensaje. Si Nínive no hubiese creído al mensaje, hermanos, Nínive hubiese sido calcinado, hubiese sido destruido de alguna forma por Dios. Sin embargo, entendieron que tenían 39 días de misericordia. Tenían 39 días para retornar, para dar vuelta atrás, hermanos, a su manera de vivir. Entonces, Nínive no llegó al punto de no retorno, no llegó al punto de inflexión, porque creyeron. El mundo necesita creer. Dice que reconocieron sus pecados, se arrepintieron, se convirtieron, accionaron, se humillaron delante de Dios, y Dios los perdonó, o se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Entonces aquí es importante, hermanos, hacer hincapié que hay un punto de retorno en el que el ser humano puede volver a Dios y tiene la oportunidad de volver a Dios. Así como hay un punto de retorno en que los hijos, por ejemplo, podemos, los hijos que viven en casa, ¿verdad?, volver a casa, amar a sus padres. ¿Por qué? Porque el tiempo se está yendo. Va a llegar el momento en que no va a haber retorno, no va a haber un punto de retorno. Por ejemplo, un matrimonio, un hogar, una familia, una mujer que abandonó su hogar, o un varón que dejó su casa, hermanos, o su hogar, o su familia, si no regresa a tiempo, hermanos, puede perder su hogar, puede perder su familia. Entonces, hay un punto de retorno, hay un punto en el que debemos poner, hermanos, la conciencia a trabajar y permitir que el Espíritu Santo nos muestre, nos redarguya, nos reprenda, nos exhorte, y tengamos que obedecerle, amados hermanos. Fíjese las acciones de Nínive al retornar.
Jonás 3:7 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ayuno total. Jonás 3:8, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. Eso es una señal de dolor. Y clamen a Dios fuertemente. Entonces Nínive, hermanos, clamó a Dios fuertemente. Y dice: y conviértanse cada uno de su mal camino. O sea, el punto de retorno es volver a Dios. Conviértanse, den media vuelta. Aprovechen el punto de retorno. Conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Eso habla, hermanos, de reconocimiento. Mucha gente no sabe reconocer sus errores. Mucha gente se aferra a creer que decir que han fallado, que están mal, reconocer que dicen mentiras y son falsos, esconder aquellas cosas que han hecho mal o que hemos hecho mal, pensamos que nos van a salir bien las cosas. No. El rey de Nínive, amados hermanos, estaba reconociendo que tenían que arrepentirse o convertirse de su mal camino y de la rapiña que había en sus manos. Y dice luego: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Todavía él creía en el Señor, creía en el mensaje de Dios, pero estaba esperando en la misericordia de Dios. ¿Quién sabe? Tal vez. Y hay gente, hermanos, que a veces, ¿verdad?, no dice: Dios no va a hacer nada, no va a pasar nada, no sucede nada. Y cuando vienen a ver, hermanos, las cosas les salen totalmente mal. Dice el verso 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Entonces Nínive tuvo un punto de retorno. Este es el día en que usted puede retornar todavía a Dios. Usted no sabe lo que va a pasar al rato o lo que va a pasar mañana. Usted y yo no sabemos si vamos a amanecer con vida o el Señor ha dicho: este es el último mensaje que vas a oír, la última oportunidad que te doy. Me recuerdo que en una campaña estaba predicando en un lugar que se llama Campechito, rumbo a Huimanguillo. Y yo predicaba esa noche. Y mientras predicaba decía: acepte a Cristo en su corazón. Mañana no sabemos si usted va a amanecer vivo. Y había un hombre en la parte de atrás y le decía: venga, acepte a Cristo, amigo, venga, entregue su vida al Señor. Hoy es el día de salvación. No sabemos si mañana amaneceremos vivos. Esto no es para manipular a nadie, pero al día siguiente la noticia corría por todo ese lugar que a un señor lo había atropellado un volteo. Y el pastor se me acercó y me dijo: ¿te acuerdas del señor que le hablabas y le decías: pásale, venga, acepte a Cristo? Sí, le digo. Pues ese señor es el que atropelló el volteo. No sabemos lo que va a pasar. Lo que sí sabemos es que hoy, ahorita mismo, es el punto de retorno que Dios te está dando. Es una oportunidad de parte de Dios. Tenemos también, hermanos, vamos a hablar del punto de retorno, de no retorno de Judas. ¿Sabe que Judas tuvo también la oportunidad y tuvo un punto de retorno?
Judas. Mateo 10:4 dice que entre los discípulos, porque él era uno de los discípulos del Señor, estaba Simón el cananista, y Judas Iscariote, dice, el que también le entregó. Lucas 6:16 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. No era traidor, pero llegó a ser el traidor. Ahora, veamos qué es lo que pasaba con este discípulo. Lucas 22:3 dice que entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Dice que él era uno de los del número de los 12. Juan 13:2 dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Perdón. Entonces encontramos que Satanás, que es el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, pero con diferentes funciones de acuerdo a su nombre. Satanás es, hermanos, ese tiene que ver con alguien que siempre lleva la contraria, el adversario. El diablo es un acusador. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me dan si se los entrego? Esas eran las circunstancias que estaba aconteciendo en la vida de Judas. Judas era el que cargaba, hermanos, el dinero de lo que le daban al Señor. Él era el tesorero. Pero a Judas le gustaba demasiado el dinero. Entonces, hermanos, encontramos en Mateo 27:3, después de que Judas entrega al Señor, después de que Judas entrega a Jesucristo, hermanos, para ser crucificado, dice la Biblia en Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, fíjese aquí, hermano, porque estamos hablando en el punto de retorno de Judas, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Fue arrepentido, hermanos. O sea que Judas sí sintió dolor por lo que hizo. Estaba actuando, después de haber actuado mal, después de haber cometido esa traición en contra de Jesús, él quiso rectificar su camino, o quiso arreglar el asunto. Perdón que yo hable de esta forma, ¿verdad? Y que no me ponga a elucubrar, porque sí se vale pensar, pero yo quiero creer, hermanos, o quiero ver en este mensaje que Judas, al haber devuelto las monedas, dice aquí que devolvió arrepentido. Había cambiado su mentalidad. Dijo, ya metí la pata. Entonces dice Mateo 27:4, diciendo, yo he pecado. Ah, hermano, Judas está reconociendo su pecado. Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Alguien decía que cuando Judas fue con los principales sacerdotes, con los ancianos religiosos de su tiempo, hermanos, fue al lugar menos indicado. Fue con gente religiosa. Cuando alguien peca contra Dios y llega con gente religiosa, lo primero que le dicen es, tú eres un pecador, ese es tu problema, ahí la arreglas tú solito. ¿Sí? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Claro, Judas buscó tal vez ayuda en ese momento. Hay gente que no busca ayuda. Hay gente, hermanos, que se le brinda la mano, se le brinda el tiempo, ¿verdad?, para ayudarlos, y aún así no quieren. Pero ese es un punto de retorno. Es una oportunidad que Dios nos da. Ahora vean ustedes, hermanos, que
Judas no aprovechó ese punto de retorno, sino que al ver que ya no había cura para su enfermedad, que no hubo ministración para su pecado, al darse cuenta que no le importaba a nadie su situación espiritual o su pecado, en lugar de regresar a Cristo y pedirle perdón, dice la Biblia en Mateo 27:5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Hermanos, Judas hizo lo incorrecto. Dice Hechos 1:8, hablando acá los apóstoles o Pedro, dice: este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. O sea, al parecer, de acuerdo a si juntamos esos dos versos, diríamos que Judas tiró las piezas de plata, pero luego las volvió a levantar y fue y compró un campo con ese dinero. Y luego, hermanos, él mismo se ahorcó, reventó la lía o reventó el hilo, la cuerda, y dice que al caer se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Murió de una manera horrenda, pero tuvo un tiempo para arrepentirse. Hermano, Dios ha sido misericordioso conmigo, con usted. Dios ha sido misericordioso con todos. Aquellos que hoy están muriendo tuvieron muchas oportunidades para arrepentirse. Porque la gente conoce, hermano. Mire, a mí me llevan en las mañanas en moto hasta mi trabajo, y las personas con las que voy hablando, les voy diciendo o les voy hablando de Cristo, de volver a Dios, de entregarle su vida al Señor, y resulta que estas personas conocen. Y sabe que dicen: sí, solamente falta que uno busque, porque sí tiene uno que arrepentirse. Mire todo lo que está sucediendo en este tiempo. Hoy un muchacho me decía: sí, necesitamos volver a Dios, y saben, y están en ese momento del punto de retorno, pero no lo hacen, no accionan. Entonces hay mucha gente que ahora mismo, hermanos, están en sus hogares, que ahora mismo escuchan este mensaje, pero que dicen: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Van a tener tiempo cuando se enfermen y tengan que correr al doctor o tengan que correr a un hospital. Y si ya no hay salida del hospital, y si de ahí ya no hay oportunidad, no estoy deseándole mal a nadie, solo estoy diciendo que tarde o temprano llega el momento en que ya pasamos el punto de retorno y ya no hay retorno, ya no hay oportunidad. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias al no retornar? Fíjese que tremendo, hermanos, cómo cuando una persona no retorna y es padre de familia, hermanos, afecta a sus hijos. Salmo 109, verso 8 habla de Judas. Las consecuencias de Judas al no retornar. Dice: quítale la vida antes de tiempo. Mire qué tremendo. Judas murió antes de tiempo. ¿Por qué morir antes de tiempo? Hay gente que muere antes de tiempo, hermano. Dice: y que otro haga su trabajo, que otro tome su oficio, dice la Reina Valera. El verso 9 dice: que se queden huérfanos sus hijos, que deje viuda a su esposa, convierte a sus hijos en vagos y limosneros, haz que los echen de esas ruinas donde viven. Mire, estoy hablando de una profecía de David acerca de Judas. Entonces yo digo que
que aquí se encuentra encriptado lo que sucedió con la familia de Judas. Sus hijos quedaron como limosneros, como vagos. Los echaron de sus habitaciones. Sus hijos quedaron obviamente huérfanos y la mujer viuda. El verso 11 dice que le quiten todo lo que tienen los que antes le prestaban dinero, que a esos huérfanos nadie los trate con cariño ni les tengan compasión. Haz que sus descendientes pronto desaparezcan, haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Y mire que si no vamos al Salmo 109 a investigar un poquito acerca de lo que sucedió con Judas y su familia, hermanos, no sabríamos que existieron. Investíguenlo. Vean lo que pasó con los hijos de Judas. Entonces yo pregunto, ¿vas a volver al Señor o vas a permitir que tus hijos terminen como los hijos de Judas? ¿Vas a volver al Señor arrepentido verdaderamente o arrepentida totalmente? ¿O vas a esperar cruzar el umbral del punto de no retorno para entrar al momento o al punto de no retorno, donde ya no va a haber oportunidad? Porque después de la muerte ya no hay punto de retorno. Usted encuentra en la Biblia, hermanos, a un hombre que era rico. Y en la parábola del rico y Lázaro, el rico tuvo tantas oportunidades, muchas oportunidades. Se dice que no era una parábola, sino que era una historia real. Él oyó de Jesucristo, él escuchó del Señor, pero estaba más interesado en banquetes, en fiestas, en alcohol, en drogas o en mujeres y en tantas cosas. Hasta que llegó el punto de no retorno. Murió. Y cuando abrió los ojos se encontraba en el infierno, en el Hades, en el lugar de los muertos. Y él pedía un poquito de agua, que mojara la punta de su dedo en agua a Lázaro y la pusiera en su lengua. Era todo lo que pedía. Denme la oportunidad. La palabra ahí que usa es la palabra bapto. Y fíjese que es qué tremenda es la palabra de Dios, porque de ahí viene la palabra baptizo o bautizo. Ahora sí me voy a bautizar. Ahora sí yo sé que tenía que creer y bautizarme, pero no quise. Ahora es el tiempo. Pero ya después de muerto, hermanos, tal vez ya se cruzó el lindero, el punto de no retorno. Déjame salir, déjame ir y avisarle a mi familia que no vengan a este lugar de tormento. Ya no se puede. Le decía el padre Abraham, ya no puedes porque hay un gran abismo, una cima. Nadie puede pasar del infierno, del lugar de los muertos, del infierno al paraíso. Nadie puede pasar de allá para acá ni de acá para allá. Ya no hay punto de retorno. Entonces envía a Lázaro. Tampoco. No hay punto de retorno. Usted y yo tenemos la oportunidad hoy, hermanos y hermanas, aunque muchas veces estos mensajes se tomen como a burla, ¿verdad? Y digan, eso no es mentira, como usted lo quiera ver. Pero es mi deber decirle que ahora el Señor nos está dando la oportunidad de retornar a Él. Amén. Y fíjense que si hablamos del punto de retorno del hijo menor o del hijo pródigo, hermanos, estaríamos hablando de un punto muy interesante. Mire, veamos esto. El hijo menor. Dice Lucas 15:1 que también dijo,
un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. El hijo menor. Por eso le puse pues el punto de retorno del hijo menor. Menor significa, hermanos, inmaduro. ¿Sí? Un joven irresponsable. Un hijo checho, chipilón, como usted le quiera llamar. Un hijo que siempre hacía lo que se le daba su gana. Entonces resulta que en Lucas 13 dice que este joven, perdón hermanos, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se fue de la casa del padre y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No solamente desperdició sus bienes, estaba desperdiciando su vida. La vida, como los bienes, son como una moneda. Uno la puede gastar en lo que a uno se le dé la gana. Por eso es que el evangelio no se impone, se expone, no se obliga a nadie. Si alguien no quiere, que Dios lo bendiga. ¿No lo amamos? Sí, lo amamos. Por eso le predicamos el mensaje. Pero no vamos a estarnos desgastando o muriéndonos o ahí dando, ¿cómo diré? Buscando a alguien que no quiere. Si usted lee la Biblia aquí en San Lucas capítulo 15, usted no va a ver al padre de este hijo menor yendo a verlo. A mi hijo, te traje unos sándwiches. Te traje una coca, hijo, mira, porque no, como no quieres regresar a la casa, ahí te traje esto para que comas. No, el padre estaba en su casa. ¿Lo esperaba? Sí, pero no lo fue a buscar. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Este joven empezó a comer, quería comer hasta de las algarrobas, comida para cerdo. Y yo quiero subrayar eso. Mire, hermano, cuando una persona se va, sea de la casa, sea de la iglesia, ¿por qué lo voy a buscar? Si no quiere. No quiere. Porque cuando está enfermo corre al doctor. Una pareja me decía hace poco, he estado enfermo, pastor, por favor, ore por mí. Ok, oramos. Véngase al templo. No puedo, pastor, es que no tengo en qué ir. Pero cuando estuvo en una emergencia, salieron y fueron al doctor. Pero a Dios o a la iglesia no pueden venir. Eso es lo tremendo, y puede ser que sea muy crudo. Y no me importa si a alguien le parece crudo. Pero la gente tiene que entender que hay que volver a Dios por cuenta propia. Imagínense, hermano, yo perdón por lo que voy a decir, pero mi esposa y yo pasamos una situación fuerte. Y yo estaba viviendo en otro lugar, pero mi esposa nunca me fue a buscar hasta allá. Me esperaba, sí. Oraba por mí, sí. Pero jamás me fue a buscar hasta allá y me dijo: hey, regrésate a la casa, órale. Y si yo no quería. Entonces hay gente, hermanos, que quiere a la fuerza tener a alguien entre su casa. Pastores que quieren a la fuerza tener gente entre la iglesia, y si no quieren ir, va a llegar el momento. Y este es el momento del punto de retorno, hermano. Lucas 15:17 dice: y volviendo en sí. Llega el momento en que la persona, hermano, su conciencia le permite que el Espíritu Santo lo redarguya y vuelve en sí y empieza a analizar y dice: ¿qué hago acá? Yo tengo casa. Mi esposa me decía: vuelve. Acá tienes cama. Aquí tienes comida.
Aquí tienes todo. Pero yo no lo entendía hasta que volví en sí. Mire, hermano, la obra, nadie puede cambiar a otra persona. Yo no entiendo por qué hay hombres que se la pasan peleando con su mujer para que entienda algo, o la mujer peleando con el hombre para que entienda. No, no va a entender porque usted lo quiere cambiar. Va a entender hasta que el Espíritu Santo lo redarguya, hasta que el Espíritu de Dios lo toque. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. Dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y dice que levantándose vino a su padre. El padre lo recibió, pero el hijo tuvo que entender que ese era el momento, el punto de retorno. Ahora es el momento para retornar a Dios. Ahora es el momento para retornar a la casa del Señor. Es que a mí no me visita el pastor. Es que a mí no me vienen a ver. Perdón. Disculpe. Pero usted es el que necesita a Dios, no Dios a usted. Dios le ama, pero este es el tiempo en que usted tiene que entrar en conciencia y volver en sí y decir: yo necesito volver a Dios. ¿Sabe una cosa? El hijo menor no llegó al punto de no retorno, no llegó al punto de inflexión, porque volvió en sí, analizó su vida, su situación, hermanos, reconoció su error. Dijo que se levantaría y se levantó. Dijo que volvería y lo hizo. Y lo hizo con humildad. Porque mire, hermano, usted no puede regresar a la iglesia a mandar al pastor. Perdón. Y discúlpeme que no soy así. Hay gente que regresa a la iglesia: pastor, pero a mí no me gusta que las mujeres se pinten. Por favor. A mí no me gusta que pongan esos himnos. Pónganme los himnos viejitos. A mí no me gusta. Vienen a querer, perdón, pero el hijo pródigo regresó arrepentido. Cuando un hijo regresa a la casa, cuando una mujer o un varón regresa a su casa, no llega a estar mandando. Llega humilde. Llega con humildad, arrepentido. Hermano, mire, ahí tenemos el ejemplo de un Absalón. Absalón había matado a su hermano. Y dice la Biblia que cuando Absalón regresó, no regresó, lo mandó a buscar David, porque había un general de su ejército que estaba dale y dale: búscalo, anda, tráelo. Como aquellos hermanos que están: ¿cuándo van a visitar a fulano? ¿Cuándo lo van a ir a ver? Si tiene pies. Él sabe para dónde está el templo. Él sabe dónde queda la iglesia. Él sabe que puede doblar sus rodillas y volver a Dios. Y resulta que Abner, parece que era Abner o Joab, estaban dale y dale a David: trata de que tu hijo vuelva. Contrataron a una mujer para que lo fuera a convencer a David y lo convencieron: traigan pues a Absalón. ¿Sabe para qué lo trajeron? Nada más para que le quemara la viña a Joab. Creo que era Joab. Y para que luego se levantara en armas en contra de su padre, porque lo quería matar. Entonces, cuando alguien regresa a la fuerza, cuando tú vas a buscar a alguien, regresa, vuélvete a la casa, vas a tener problemas. La persona regresa por amor, no a la fuerza. Déjenme saludar a algunos hermanos. ¿Cuáles fueron los beneficios del hijo menor por retornar?
Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermano, mire, ¿cuáles son las bendiciones de retornar? El Padre te está esperando. El Padre va a tener misericordia de ti. El Padre te va a abrazar. El Padre te va a besar. Es decir, te va a dar, te va a capacitar. Porque eso del beso, hermanos, espiritualmente hablando, tiene que ver con una capacitación, con armas que se le dan a los hijos. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y fíjese que hasta ahí nada más dijo, ya no dijo: hazme como uno de tus jornaleros, ya no lo dijo. No le dio tiempo el padre. Pero el padre, el verso 22, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Le dio cobertura. Le cambió las vestiduras viles por vestiduras limpias. Eso es lo que hace el Señor. Perdona tus pecados. Perdonó mis pecados y me puso vestido limpio, vestiduras de fiesta. Pero ¿a quién le dijo? A sus siervos, a los ministros: saquen el mejor vestido, denle cobertura. Hermanos, en la iglesia usted puede, si usted viene y dice: usted es mi pastor, hermano, le damos cobertura. Pero si solamente me ve como el negro, como fulano, bueno, ese ya es asunto de usted. Porque la autoridad no se impone tampoco, la autoridad se reconoce. Entonces, y luego le dice: y poned un anillo en su mano. El anillo, hermano, era símbolo de autoridad. Le estaban regresando, devolviendo la autoridad como hijo de su padre. Y luego le dijeron: y calzad, y calzado en sus pies, que tiene que ver con el evangelio, hermanos, con el apresto del evangelio. Y luego dijeron, y le dijo: y traed el becerro gordo. El becerro gordo representa a Jesucristo, y matadlo, dice. El sacrificio que se hace por los hijos. Jesucristo murió por nosotros, y todo aquel que le recibe como su Señor y su Salvador viene a ser hecho hijo de Dios. Y luego dice: y comamos. Eso tiene que ver con el discipulado, con la enseñanza, con comer en la Santa Cena, con dejarse enseñar, hermanos. Y luego dice: y hagamos fiesta, celebremos. Qué tremendo eso, hermano. Está precioso esto. Por favor, déjenme saludarles. O vamos a escuchar la voz de la hermana Olga. Ahí, dígame, ¿quiénes son, hermana? Fuerte, un poquito más pegado acá, ahí al celular. Hermano Jimmy Fernando. Jimmy Fernando, Dios te bendiga. Amén. La hermana Laila Ochoa. Hermana Laila Ochoa, Dios le bendiga, mamita linda, preciosa. La hermana Berenice Quechún Izquierdo. Hermana Berenice, allá en Macuspana, yo sé que tiene otro nombre ese lugar, pero Corral Nuevo, así le llaman. Dios le bendiga, hermana. Saludos a Ever. Lázaro Domínguez. Lázaro Domínguez, Lachito, Dios te bendiga. Es tiempo, acá te esperamos. Dani Jesse. Dani Jesse, Dios le bendiga. Amén. Ok. Bien, hermanos, déjenme darles un último punto, el punto de retorno de Ezequías. Ezequías era un rey, pero dice la Biblia en 2 de Reyes 18:1: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Dice 2 de Reyes 18:3: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Fíjese, 2 de Reyes 21:
En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Qué tremendo. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Eso de ordenar la casa es: pon en orden tus documentos, todo. ¿A quién le va a quedar el coche? ¿A quién le va a quedar las cosas? Porque, ¿verdad?, luego dejan problemas a los hijos. Pero hay algunas cosas, ¿verdad?, que no hizo tan bien Ezequías, pero bueno, ya luego lo vamos a ver. Entonces, ordena tu casa, dice, porque morirás y no vivirás. Y yo quiero decirles que el que le estaba dando el dictamen no era un doctor. Porque cuando el doctor te dice: mire, le quedan a usted 6 meses de vida. Ay, doctor, ¿y cuánto le debo? Pues mire, son 15,000 pesos. No tengo, doctor, para pagarle. Ah, bueno, entonces le doy otros 6 meses de vida. Porque algunos doctores creen que son dueños de la vida, ¿eh? Así que usted no tiene por qué. Sí, está bien, hay que ir al doctor, tomar los medicamentos y todo, pero no acepte eso de que le queda poco tiempo de vida. A mí un doctor o 2 doctores me habían dicho: usted tiene diabetes, me dijeron. Y yo le digo: no tengo diabetes, me voy a checar, si quiere, me hago ¿cómo se llama? Los análisis. Y me hice los análisis. Pero el hecho de que nada más me diga: es que usted tiene, y ya yo me pongo triste y le creo al doctor, hermano, y en los análisis salí, gracias a Dios, bien. Gracias a Dios. Ahora, lo que quiero decir aquí, hermanos, es que Ezequías le había dictaminado Dios, le había marcado ya el punto de no retorno. Ya no hay más. Este es el último año que vives. Vas a morir. Había enfermado. Dice Isaías 38:1 que en esos días el rey Ezequías enfermó gravemente y estaba por morir. Y luego va Isaías, dice el profeta Isaías, fue a visitarlo y le dijo: Dios dice que vas a morir, así que arregla todos tus asuntos familiares más importantes. No había vuelta de hoja, ya no había. Es Dios el que había dicho. Pero qué maravilloso y qué bueno es Dios, hermanos. Reyes, o Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 2 dice: entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Ahí, hermanos, aun cuando esa palabra venía de parte de Dios, Ezequías entendió que la misericordia de Dios es grande, y rogó, se humilló, se dolió. Y dice la Biblia que hermanos, él lloró con gran lloro. A veces creemos que somos tan fuertes, y la verdad es que no somos tan fuertes como pensamos. Pero Ezequías vio hermanos, en el duelo, vio en la oración, vio en el ruego, vio en la humillación la oportunidad, el punto de retorno. Y dice, yo hice esta anotación: Ezequías no llegó al punto de no retorno, no llegó a la muerte, porque se humilló. Él constritó su corazón, rogó a Dios, confió en Dios, había vivido con integridad y obediencia.
Y entonces el Padre le concedió 15 años más de vida. ¡Wow! Mire que hasta aquí lo voy a dejar, hermano. Tal vez alguien por ahí, el doctor le ha dicho, usted ya no le queda mucho tiempo de vida. O usted dice, tengo tantos años, ya no me quedan muchos. Hermana, hermano, este es el tiempo en que podemos retornar, orar, humillarnos, rogar, llorar delante de Dios, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. El punto de este tema, hermanos, el espíritu de este tema es invitarle a tener un cambio de mentalidad, una conversión a Dios, regresar al Señor. Es tiempo ya de volver en sí. Volvamos a Dios. El tiempo se está terminando. Si Cristo viniera esta noche, si se tocara la trompeta esta noche y la iglesia se fuera y usted despertara y viera que no está dentro de los que se fueron con el Señor o dentro de los que fueron aprobados, ya no habrá retorno. Tendrá que pasar la gran tribulación. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Este sol que nos está quemando prácticamente no es comparado al sol de la gran tribulación. Este está quemando tal vez 2 veces más. Pero la Biblia dice en Isaías que arderá 7 veces más. Entonces estamos en el tiempo, estamos todavía a tiempo. Es el tiempo de volver al Señor. Yo le invito que con humildad, con un corazón verdaderamente arrepentido, le digamos al Señor, ten misericordia. Padre, en el nombre de Jesús esta noche, vengo, Señor, suplicando que tengas misericordia de nosotros, pero de aquellos también que escuchan tu palabra, de aquellos que oyen tu palabra desde su hogar, que lo van a oír, Señor, por YouTube, por Facebook, no sé. Yo te ruego que tu Espíritu Santo haga la obra. Que vuelvan a ti, Señor, aquellos que están apartados, aquellos que están alejados, aquellos, Señor, que han pecado contra ti. Vean que en ti hay misericordia, amor, perdón. Dales la oportunidad, Espíritu Santo. Danos esa oportunidad. Despiértanos del letargo, del sueño, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, me faltaron algunas cosas aquí, pero lo medular ya está mencionado, ¿verdad? Tuve que ir así un poquito rápido porque algunos puntos pues ayer no pudimos transmitir. Pues mis hijos estuvieron aquí enfiestados con el cumpleaños de mi hija Sayán Yamilé. Así que agradecemos a Dios por la vida de Sayán, que el Señor la siga bendiciendo. Y hermanos, nos vamos, las mujeres mañana a las 5:30. Venga, hermano, si le da tiempo. Trate de estar en el servicio, hermana, a las 5:30. Prepárense bien los que les toca participar en el programa. El jueves el hermano
Ángel va a estar predicando y el viernes nos vemos para tratar asuntos familiares.